Piensa en 3 palabras que empiece con la sílaba re. Estamos hoy en renace. Reimagina, reinventa, redefínete. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Cuando me invitaron a esta conferencia, estaba pensando que re nace, que re genera, que re piensa. Pero también pensé que la R hace referencia a los números reales en matemáticas. Y por otro lado también pensé que re, como hace rato una de nuestras ponentes, Juan, decía, es una nota. Y entonces, ¿por qué no combinar la tecnología, la música, la ciencia, para que podamos hackear nuestras organizaciones y, por qué no, a nosotros mismos? Si ustedes piensan en nuestras culturas ancestrales, fueron grandes comerciantes. Comerciaban con el cacao, comerciaban pieles, comerciaban con piedras preciosas. Una maravilla. No solamente eso, aquí en el Estado de México está Teotihuacán, que tiene cientos de años construido. Y ahí sigue. Uno no va a las pirámides en México y uno no piensa, esto han de haber bajado las naves extraterrestres. ¿Y quién las hizo? Tú las ves y dices, estas las decimos nosotros. Lo mismo en Chichén Itzá, lo mismo en el Tajín, lo mismo en cualquier zona arqueológica de nuestro país que tú estés. Pero más allá, también hemos sido grandes guerreros, grandes estrategas. ¿Y de qué se trata esto? Porque además nuestros mayas fueron grandes astrónomos y también grandes matemáticos. Y entonces, ¿cómo podemos hacer renacer a nuestro genio ancestral? ¿Cómo podemos inspirarnos en eso que todos nosotros tenemos? Oye, Hash, yo no soy matemático, vienes de Dios. Hash, yo no soy astrónomo, tienes su herencia. Hash, no sé si soy guerrero. Aquí tenemos luchadores, extraordinarios por cierto. Pero todos nuestros abuelos, y seguramente tus bisabuelos, dependiendo de tu edad, estuvieron en una revolución o en una guerra de independencia. Entonces, sí tenemos ese espíritu aguerrido, sí tenemos ese espíritu estratega. ¿Para qué? ¿Para pelear? No. Para salir adelante, para mostrar quiénes somos. ¿A quién? ¿Al mundo? A nosotros mismos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Les voy a platicar. Justamente el MIT acaba de ser nombrado la mejor escuela del mundo. Tuve la fortuna de estudiar allí y me gradué el mes de marzo pasado. Y escribí un libro. Gracias. Escribí un libro que se llama Hackea tu negocio porque quería evocar este espíritu. Cuando llegué al MIT, quería que me enseñaran la tecnología y quería que me enseñaran un montón de cosas nuevas. Y yo dije, ya, enséñame, por favor. Quiero ver y quiero aprender. Y me dijeron, no, Jaciel, primero vamos a evaluar tu liderazgo. Primero vamos a evaluar cómo es que tú quieres cambiar al mundo. ¿Y sabes qué? Sí quiero cambiar al mundo, pero quiero empezar por nosotros, por nuestro país. Y mi libro se llama Hackea tu negocio. Y te voy a platicar de qué va. La palabra hack, que hoy podemos relacionar quizás de una forma no tan positiva, se acuñó el 5 de abril de 1955, justamente en el MIT, hace 70 años. Hace 70 años se acuña esta palabra y te digo, yo quería hacerle honor a eso, a cómo hackeamos a las organizaciones, a tu negocio, a tu familia y por supuesto a ti mismo. Hack, ¿cómo lo ves? Significa buscar una solución ingeniosa o creativa para resolver un problema determinado. ¿Y cómo dicen que somos en México o en Latinoamérica? Claramente somos muy creativos y somos muy ingeniosos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo entonces nos convertimos en innovadores? Vamos a ver cómo es esto. Para que nosotros podamos convertirnos en innovadores, es importante inspirarnos en lo que hacen nuestros hermanos migrantes.
¿Cómo me voy a inspirar en ellos, Hash? Ellos dejaron atrás todo. Sí, y hoy su todo cabe en una mochila que van cargando y que van atravesando un país como este tan extenso en búsqueda de un futuro mejor. Esos migrantes han dejado atrás algo. Y la reflexión aquí para nosotros es, ¿qué deberíamos dejar atrás? Nuestros errores, inclusive también nuestras victorias hay que dejarlas atrás para que podamos ir por nuevas victorias, para que podamos ir por nuevos aprendizajes. De eso se trata. Entonces, ¿qué quieres dejar atrás? Hoy, ¿qué deberías tú dejar como persona atrás? No se queda ahí. Evolucionar. Y no hablo de la evolución necesariamente desde la perspectiva de adaptación. Como especie humana, hemos nosotros tenido que dejar de ser lo anterior para convertirnos en alguien nuevo. Así como entonces hay que dejar cosas atrás, ¿qué deberías dejar de ser? A veces es dejar de ser decidioso. A veces es dejar de que me guste la fiesta. Y no significa no celebrar. Dejar de ser es importante para poder convertirse en alguien mejor. Además de dejar de ser, y te hablaba de combinar no solamente nuestras culturas ancestrales, o la tecnología, o la ciencia, y también la música, déjame referirme en este momento a las matemáticas. Las matemáticas y las matemáticas que tienen que ver muchísimo. A veces las vemos representadas en fórmulas que son complejas, pero créeme que no son tan complejas. Hay algunas que sí. Por ejemplo, imagínense que nosotros todos nos vamos a un campo de fútbol y en ese campo de fútbol estamos todos ahí y nos forman, digamos, por estaturas. Nosotros tenemos entonces que ser personas que levanten la voz y que le pidan a nuestros maestros que redefina la forma en la que enseñan y que lo vean de una forma totalmente aplicada. Entonces, siguiendo con este ejemplo, si nos llevan a nosotros a un estadio y nos forman por estaturas, seguramente las personas que tenemos estaturas promedio estaríamos como lo ves en la imagen, en el centro. Y los más altos estarán en un lado y los más bajitos estarán del otro lado. Eso forma una curva. Ya no viste arriba, le llaman campana de Gauss en matemáticas. O una distribución normal. Así se le llama. Y tú dices, wow, sí, creo que sí la vi cuando iba a la preparatoria o cuando iba a la secundaria. Así es como se ve en la vida real. Pero ¿cómo se expresa matemáticamente? Matemáticamente es un promedio. Y un promedio, aunque tú lo veas súper complejo, simplemente es la suma de las observaciones o de los datos o de los momentos dividido entre el número de esos mismos datos. Y tú vas a decir, Jaciel, pero ve la fórmula, está muy difícil, está muy complicada. No, si la entendemos. Si primero lo entendemos y luego lo plasmamos, posiblemente sea más sencillo. A esa fórmula arroja un resultado de promedio que el promedio se denomina X barra. X barra se ve así, donde tú ves que la parte central es el promedio de todos. Y tú vas a decir, pero ¿cómo tiene que ver esto con hackearme, Jaciel? Estoy hablando del promedio. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? Alfa, justamente es alfa. Y entonces, déjame combinar estos temas. Si nosotros, como personas, deberíamos de ser nuestra prioridad, entonces nosotros somos lo primero. Nosotros, cada uno de ustedes, para ustedes mismos, son alfa. Y en este sentido, de no abrazar a la mediocridad, en este sentido de salir adelante como nos lo merecemos y como somos capaces de, déjame decirte, alfa no es igual al promedio. Alfa, como tú, tiene que ser superior al promedio. ¿Y cómo le hacemos para ser superiores al promedio? ¿Debería de ir más rápido? ¿O de qué debería de hacer? A veces pensamos que la velocidad es el tema. Posiblemente no sea la velocidad. Imagínate que tú vas a un ritmo que quisieras ir más rápido, que tu negocio, que tu organización desea ir más rápido. Y si hicieras un símil con un animalito, o posiblemente me hicieras ese símil con algún insecto, a lo mejor ese símil sería una oruga. Y tú dices, quiero ir más rápido. Imagínate la oruga yendo a toda la velocidad que puede.
nunca va a ir a la velocidad que quieres. ¿Qué te recomiendo yo? Que tú te puedas, en ese sentido, transformar. Y entonces cuando tú te transformas y te nutres en espacios como esto, con una comunidad maravillosa como esta, y después entras a un periodo de introspección donde te reformulas, donde te redefines, entonces despliegas tus alas, marcas un rumbo y empiezas a dar pequeños saltos, pero ya no vas rápido, ya vas volando. Y de eso se trata. Para poder volar, a veces pensamos que quisiéramos inventar algo muy novedoso, algo muy grande, algo muy fantástico. La persona que inventó la maleta tiene milenios de existir. Pero fue hasta hace como 50, 60 años que a alguien se le ocurrió ponerle ruedas a la maleta. Una combinación absurda. Y en México tenemos ejemplos de combinaciones absurdas que son grandes negocios. ¿Quién no se ha comido una torta tamal? Y tú vas a decir, oye, no, pero eso me es absurdo. Sí, pero es un buen negocio aquí en México. ¿Ok? Bueno, entonces, en este sentido, ya nos dijeron, tenemos que ser sostenibles porque hay muchas partículas suspendidas en el aire. Más del 90% de nuestros ríos están contaminados y no voy a redundar sobre ese tema. Te dije que iba a combinar la música porque nos enfrentamos a retos, nos enfrentamos a problemas y claramente existen. Pero por eso somos luchadores. Por eso somos guerreros, por eso somos matemáticos y astrónomos, y si no lo somos, más vale que te la creas y te prepares y sigas avanzando. Porque cuando tienes un problema y se te presenta ese problema, como lo puedes ver aquí, yo te diría, ¿qué alcanzas a percibir? Me vas a decir, Harsh, veo notas, veo una partitura, ¿sí? Y en esa partitura veo muchos instrumentos por ahí. Ok, ya observaste. Los retos primero se observan. Segundo, te podría preguntar, oye, ¿y de qué es esa partitura? ¿Alguien sabe de qué es? ¿Algún músico acá? Además de sus servidores. En realidad es la Sinfonía número 40 en Sol menor de Mozart. Y tú vas a decir, claro, como no la reconocí, Hash, la Sinfonía 40. ¿Y sabes cómo va? Te apuesto que sí sabes. Porque así como observamos, también hay que preguntar y al mismo tiempo hay que escuchar. Como Juan tú dices, espera un momento, ahorita te atendemos. Pero fíjate esto, claro que la conocías, ¿cierto? ¿Sí o no? No se te va a olvidar que es la Sinfonía 40 de Mozart en Sol menor. Pero lo que tampoco quiero que se te olvide es que ni para esta sinfonía que es maravillosa, y mi mensaje es aquí, no te esperes. Esta sinfonía maravillosa empieza con el primer violín. Oye, pero toda la orquesta debería de estar y a veces queremos que todo esté listo. No esperes que todo esté listo porque el oboe, el clarinete, el fagot todavía no estaban tocando. Y la obra empieza. Mi mensaje es, empieza a ejecutar. Mi segundo mensaje tiene que ver y que a veces tenemos que respirar. Las notas que ves arriba conectadas con una curva, ¿sí? Esa curva, ¿saben cómo se llaman? Se llama una ligadura. Y entonces es importante respirar para cuando nos toque ejecutar podamos aguantar el ritmo. Y a veces también tenemos que respirar. ¿Para qué? Para hacer los silencios. Los silencios los vamos a ver en formas de barras en la música. El silencio en música es tan importante como una nota bien ejecutada. Pero cuidado, no es lo mismo hacer un silencio que quedarse callada. Y yo no quiero que te quedes callada, yo quiero que levantes la voz. Yo quiero que seas valiente y que hables. Y a veces la figura del staccato ayuda. Y staccato significa tocar breve y preciso y conciso, con una breve pausa. O sea, ser asertivo. De eso se trata el staccato. Además del staccato, ¿has escuchado? Vamos pianito. Piano significa empezar suave, empezar de a poco, pero ir increciendo. Ir increciendo significa ir de menos a más, pero también a veces bajar el ritmo, respirar, baja 2 o 3 rayitas y hacer un diminuendo. En la música antes no existían los metrónomos.
Y entonces se decía que el ritmo de esta pieza era un andante, tarara, 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 como si caminaras un paso un poquito apresurado. Yo lo uso. En este caso no es un andante, sino es un allegro molto, para que a las cosas le pongas la máxima alegría, para que a las cosas que hagas le pongas la máxima actitud. Entonces, redefinir la innovación en México implica que tu genio ancestral pueda renacer, implica que tú te puedas renovar, que te puedas reinventar y que finalmente con esto podamos salir adelante como lo que somos, como una gran cultura, como una gran sociedad, porque para eso somos mexicanos. ¡Viva México! Gracias.